Muy buenos días. El día de hoy, para anatomía, en esta segunda semana de octubre, vamos a ver la segunda parte del tema de salud y enfermedad. ¿Ok? En esta parte del video vamos a ver las distintas formas de transmisión de la enfermedad. ¿Sí? Y también, ojo, estamos hablando de enfermedades infectocontagiosas y también las etapas de dichas enfermedades. ¿Ok? Eh, bueno, empecemos entonces. ¿Sí? A ver. Transmisión de las enfermedades infectocontagiosas. Habíamos dicho de que hay muchas enfermedades. Hay enfermedades, por ejemplo, infectocontagiosas, como la que dice acá en la pantalla, que son causadas por un agente patógeno, por un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario. ¿Sí? Pero hay enfermedades, no todas las enfermedades se deben a un agente patógeno, no todas. Hay enfermedades degenerativas, por ejemplo, el Alzheimer, como por ejemplo el Parkinson. Ahí no hay un virus, no hay una bacteria, no tiene nada que ver. Son enfermedades degenerativas, enfermedades funcionales del cuerpo, por una alteración en la función del cuerpo. También hay enfermedades, por ejemplo, ocupacionales. Hay enfermedades que se generan, por ejemplo, por el lugar donde tú trabajas. ¿Qué pasa con esas personas que trabajan en las minas? Tienen mucha exposición a muchos contaminantes, como por ejemplo el plomo, ¿no? Entonces, ahí se puede, y eso genera una enfermedad, ¿sí? Entonces, hay varios tipos de enfermedades. No todas las enfermedades son causadas por un agente patógeno, ¿sí? Son todas las que se pueden transmitir al hombre, ¿no? Que pueden transmitir al hombre o a otro ser vivo, ¿sí? Las enfermedades infectocontagiosas. Listo. Miren, ¿cuáles son las distintas formas de contagio? Por ejemplo, si queremos ver lo que sucede en nuestra realidad ahora, la forma de contagio estamos hablando de este virus, el SARS-CoV-2. Es un virus respiratorio y la forma de contagio es variada, pues, pero principalmente proviene del estornudo o de las secreciones de la persona que está infectada. Este estornudo o estas secreciones pueden pueden quedar pues en cualquier lugar. Y el contacto de una persona sana con esa secreción, ¿no? Podría darse el contagio, ¿ok? Entonces, si vamos a hablar de la actualidad, pues hablamos de que la forma de contagio es a través del aire, pues, ¿no? A través de las partículas, ¿no? Del spray que uno elimina al estornudar, ¿no? Y eso puede caer sobre superficies. Por eso, por ejemplo, se evita usar, pues, no se evita, sino se estimula, se promueve usar los desinfectantes, pues, ¿no? Para, por ejemplo, en un micro, un pasamano, en una escalera, en objetos, en las monedas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es una forma de contagio a través del aire. Otro también a través de heridas, ¿no? Dice, muy pocos organismos patógenos pueden penetrar a través de la piel intacta de las personas o animales. Por tanto, aprovechan las heridas que se producen en ellas para poder invadir su cuerpo. ¿Qué pasa con los diabéticos? Los diabéticos, por ejemplo, tienen problema con la cicatrización de las heridas. Ellos se hacen una herida y no cicatrizan. Entonces nosotros sabemos que, no, o sea, ahorita yo puedo estar sentado acá y tú también puedes estar sentado frente a tu computadora, pero eso no significa que alrededor tuyo esté flotando, suspendido en el aire, algún virus o una bacteria. Y eso es lo que sucede. Eso puede suceder en tu casa. O sea, son agentes microscópicos, no los vemos. Imagínate si queremos analizar un hospital. Imagínate en el aire, ¿cuántos microorganismos patógenos pueden ver ahí? Nosotros estamos expuestos siempre a agentes patógenos a nuestro alrededor, siempre. Siempre, muchachos. Entonces va a depender de cada cuerpo, de de cómo se defiende justamente para evitar que la enfermedad se desarrolle. ¿Sí? Eso es, eso es importante. ¿Ya?
Entonces, el cuerpo, el sistema inmunológico. Acá viene mucho el sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa con los diabéticos? Los diabéticos, sus heridas no cicatrizan. Entonces, esas heridas abiertas, o sea, es como una puerta de entrada para cualquier agente patógeno. Puede ser un virus, una bacteria, y estas personas se infectan sus heridas y no cierra, y empieza un proceso de necrosis, muerte de células, que va avanzando paulatinamente y que puede poner en riesgo la vida de la persona cuando la infección ya entra a la sangre. ¿Sí? Entonces ese es el problema a través de las heridas. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, por la televisión, que muchas personas han adquirido una bacteria intrahospitalaria. Se operaron en un hospital por un tema, por ejemplo, no sé, de la apendicitis. Se operaron de la apendicitis y sucede que durante la operación, pues, una bacteria aprovechó, pues, que estaban operando, ingresó y generó una infección. ¿Me entiendes? Entonces, se puede dar ese tipo a través de las heridas. ¿Ok, muchachos? Entonces, esa es una forma de contagio. Otro, a través del aire, que ya lo hemos mencionado, y esto pasa con el SARS-CoV-2, pero no es el único. El SARS-CoV-2 es un virus respiratorio, pero también hay bacterias respiratorias, como por ejemplo la TBC, la tuberculosis pulmonar, el bacilo de Koch. La forma de contagio es por vía aérea, ¿sí o no? Por vía aérea. Las tosidas, las secreciones, todo eso. ¿Sí? En el aislamiento en caso de una persona con tuberculosis es muy parecida al SARS-CoV-2. Se trata de que esta persona esté aislada de su familia, porque si no contagia a todos. ¿Sí? No pueden compartir servicios higiénicos, no pueden compartir utensilios, no pueden compartir, no se puede lavar la misma ropa en un mismo lugar con una persona infectada. Entonces, es lo mismo que pasa pues con una persona con este virus que estamos viviendo. También otra forma de contagio es a través del agua y los alimentos contaminados. Claro, uno puede contraer, por ejemplo, una bacteria, la Salmonella typhi, la que genera eh, la tifoidea. Muchas bacterias pueden ingresar por ahí, a través del agua y los alimentos. Por ejemplo, el cólera es una enfermedad que en el Perú hubo un brote significativo, ¿sí? Sobre todo en aquellos lugares donde no hay agua, servicios básicos de agua y desagüe. Estas personas utilizan los ríos para lavar sus alimentos. Pero díganme, pues nuestros ríos no son ejemplos de pureza, ¿no? Estas personas, como no tienen desagüe, defecan en los ríos. Imagínate el agua, cómo está de contaminada. Entonces, con eso lavan sus alimentos, ¿no? También nuestros productos que encontramos ahora en el mercado necesitan ser lavados. Incluso ahora se recomienda sancocharlos, porque el agua potable, nuestra agua potable a comparación de otros países, no es pura, pues. En cambio, en otros países tú puedes tomar el agua del caño, como dicen, tú puedes tomar tranquilamente, pero toma agua acá en el Perú, ¿no? Se ha demostrado que hay, hay restos de bacterias, hay presencia de bacterias, hay coprolitos, restos de excrementos microscópicos, pero están ahí. Entonces, no, el agua potable no es saludable, por eso se recomienda hervirlo. Y lavarlos no te garantiza, por ejemplo, lavas tus verduras ahí con el agua potable, no te garantiza una limpieza. Pues se recomienda usar gotitas de cloro o sancocharlos, ¿no? Porque cuando los vegetales se sancochan, bueno, hay que saber sancocharlos también porque si los sancochamos mucho tiempo pierden sus propiedades, sus vitaminas, sus proteínas, ¿sí? Entonces, son formas, pues, muchachos. Entonces, para evitar justamente el contagio a través del agua y los alimentos, ¿ya? Otra forma de contagio es por vía sexual. Y en este caso, vamos a tener las famosas ITS, las infecciones de transmisión sexual. Dentro de este grupo están, por ejemplo,
Hay, dentro de las infecciones de transmisión sexual, hay que son causadas por bacterias, por virus. Por ejemplo, una bacteria. A ver, tenemos el Treponema pallidum. ¿Qué genera eso, profesor? ¿Ese nombre de quién es? Del que causa la sífilis, la Neisseria gonorrhoeae. ¿Qué causa eso, profesor? ¿Qué es el nombre que es? El nombre científico de la bacteria. ¿Y qué genera, profesor? La gonorrea. ¿Y cómo se transmite? Por vía sexual. ¿Sí? Otro, por ejemplo, el VIH-Sida. Ese es por un virus. Otro ejemplo de otro virus, profesor, el virus del papiloma humano, que está tomando mucho renombre en estos últimos años. Es el principal causante de cáncer al útero de las mujeres y una de las principales causas de muerte en el país. Otro virus, el virus, el herpes de tipo 2, que genera verrugas. ¿Mm? También tenemos, por ejemplo, hongos que se pueden contagiar por vía sexual. ¿Mm? Entonces, hay muchos. Las ladillas, como esos piojitos, también están dentro en el grupo de las enfermedades que se transmiten por vía sexual. También tenemos, por ejemplo, enfermedades que son transmitidas por los animales, por ejemplo, las garrapatas, ¿no? Eh, los piojos, la pediculosis, las pulgas, los moscos, los mosquitos transmisores de enfermedades. Por ejemplo, el dengue. ¿Se transmite sí o no por un mosquito? Claro. La malaria también. Entonces, eh, ellos son vectores. Aquellos insectos que transmiten la enfermedad, ¿sí? Se llaman vectores. ¿Ok, muchachos? Un claro ejemplo de vector. A ver, ¿qué pasa con la persona que tiene cólera? Una persona que tiene cólera tiene diarrea profusa, vómitos abundantes. Y esta persona puede morir deshidratada porque cada rato va al baño, va al baño y hace agua en sus heces. Vomita mucho, o sea, vomita y defeca mucho. ¿Qué pasa si una mosca se para en el excremento de esta persona? ¿No? Se para con sus patas, ¿no? Se contamina sus patas y luego esa mosquita viaja y se para en el alimento, en el almuerzo de otra casa. Entonces, ahí puede transmitirse la enfermedad. ¿Se dan cuenta? Eso se llama vectores. Y eso sucede con el dengue también. ¿Ya? Con el dengue, con la malaria. ¿Qué, muchachos? Listo. Entonces, estas son las principales formas de contagios. A través de las heridas, a través del aire, a través del agua y los alimentos, a través por la vía sexual y también por algunos animales. ¿Sí? ¿Cuáles son los periodos de una enfermedad infectocontagiosa? Como ustedes ven, ¿no? Hay una etapa de infección donde el virus entra a tu cuerpo. Entonces, ese periodo que va desde que el virus ingresó a tu cuerpo hasta que aparezca los primeros síntomas, ese periodo se llama incubación. ¿Qué pasa ahí? El virus ha entrado a tu cuerpo y ha empezado a infectar las células de tu cuerpo, a utilizar. ¿Por qué? Voy a hablar en este caso de un virus, en este caso del COVID-19. ¿Qué hace en ese periodo de incubación? Entró a tu cuerpo, infecta. ¿Qué significa decir? Que va a introducir, se va a introducir el material genético dentro de las células de nuestro cuerpo. En este caso, el COVID utiliza nuestras células, principalmente de nuestras fosas nasales, de la mucosa olfatoria. Las infecta ahí, principalmente. Y como ellas no pueden reproducirse por sí solas, utilizan nuestras células para multiplicarse y se multiplican por miles. ¿Me entiendes? Entonces, este virus
si nosotros le permitimos que se multiplique fácilmente, nuestro cuerpo pues va a avanzar y va a poner en riesgo nuestra vida. ¿Por qué? Porque empieza en las fosas nasales. Y recuerden, ustedes, con ustedes nosotros hemos visto el aparato respiratorio. Va avanzando en nivel. Empieza fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquio y pulmones. Entonces, cuando ya choca con tus pulmones, que es el órgano de la respiración principalmente ahí, donde ocurre el intercambio gaseoso, todo eso lo hemos visto. Entonces, ahí sí puede poner en riesgo la pelea de la persona. Profesor, ¿y cómo así el virus si empezó por fosas nasales y empezó y llegó a los pulmones tan rápidamente? Es porque tu sistema inmunológico no fue lo suficientemente fuerte para poder, de alguna manera, detener a este virus. ¿Me entiendes? Ahora, este virus no se le puede matar. A los virus no se les mata, muchachos. A los virus se le impide que se le multiplique y se le impide que se genere la enfermedad en la persona, o sea, que no se desarrolle la enfermedad tan fuerte. Entonces, esa medicación que se utiliza es solamente para tratar de neutralizar al virus, de que no sea tan agresivo. Porque gracias a Dios, este virus a los 20 días se desintegra solo, desaparece, se desintegra. Y es por eso que hay algunos, el objetivo de tratamiento en estas personas que tienen esta infección por este virus, su objetivo es soportar estos 20 días con medicación y también va a depender de tu sistema inmunológico. ¿Me entiendes? Hay personas que sí han superado, han soportado esos 20 días, pero hay personas que no lo han soportado. ¿Por qué? Porque son vulnerables, son personas de la tercera edad, personas que no tienen, cuando uno está en la tercera edad, ya no funciona nuestro sistema inmunológico como antes, está debilitado. Uno cuando está en la tercera edad por lo general tiene una enfermedad ya, ¿no? Puedes tener problemas de hipertensión, los obesos, puedes tener problemas ¿no? En el corazón, etcétera. Puede tener tratamiento de cáncer, las personas con cáncer, las personas con alguna enfermedad, una ITS como el VIH, todas esas personas son vulnerables. Entonces, si cogen este tipo de infección, se les complica y muchos fallecen. Pero como hay personas que han podido soportar estos 20 días, ¿no? Profesor, pero ¿cómo hay personas que no desarrollan la enfermedad? Porque tienen una particularidad. No es que no hayan, no es que significa que se hayan contagiado antes de esto y no lo sabían, no. El tema es de que el sistema inmunológico de cada persona es variado, es distinto y cada uno lo va fortaleciendo. ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico? Con una buena alimentación, llevar una vida saludable, fuera de vicios, fuera de alcohol, fuera de drogas, vida saludable, deportes, ¿me entiendes? Una buena alimentación. Así tú fortaleces tu sistema inmunológico. Ese es el problema con este virus, muchachos. ¿Sí? Entonces, esa etapa desde que te infectas hasta que aparezcan los primeros síntomas se llama incubación. Luego, cuando aparecen los síntomas, ¿sí? Vas a desarrollar toda la sintomatología pues, que uno presenta, ¿no? Pérdida pues, de dificultad respiratoria, ¿no? Pérdida del olor, del sabor, etcétera. Todo lo que han escuchado con respecto, esa es la etapa de desarrollo. ¿No? Y luego, ya cuando, si es que la persona supera el tiempo de estadía de este virus o de este agente patógeno, ya sale, se llama etapa de convalecencia. Es el periodo de la recuperación y se inicia una vez que la enfermedad infectocontagiosa ya ha sido vencida. En este caso, no, cuando hablamos de virus, no podemos hablar de que se le ha vencido, pues, no, solamente se le ha neutralizado. Se hace de que esto sea menos agresivo. ¿Ya, muchachos? Bueno, ¿cuáles son los mecanismos de defensa del organismo? Ya te he dicho ya. ¿Cuáles son los principales mecanismos? Ya acá vamos a reforzar un poco del sistema inmune. Ya te he dicho que acá lo principal para que una enfermedad infectocontagiosa ¿cómo se dice? Sea detenida, ¿no? O sea de alguna manera superada, va a depender del trabajo de todo tu sistema inmunitario.
Y cuando hablamos del sistema inmunitario, pues hablamos de las barreras primarias, como son las secreciones, la piel, ¿ok? Barreras secundarias, por ejemplo, nuestros glóbulos blancos, ¿no? ¿Sí? Y también los anticuerpos. ¿Recuerdan los anticuerpos? Había un tipo de glóbulo blanco que producía anticuerpos, que son proteínas de defensa. Entonces, habían glóbulos blancos que iban cuerpo a cuerpo contra el agente patógeno, como también hay glóbulos blancos que no van a cuerpo, sino producen unas proteínas con función defensiva y los mandan a atacar, los lanza para atacar. ¿Sí? Esos son los llamados anticuerpos. Y habíamos hablado también de la inmunidad, pues habían tipos de inmunidad, una inmunidad natural y artificial. Por ejemplo, en el, eh, nosotros, la mamá le da inmunidad, por ejemplo, a través de la leche materna y artificial la podemos obtener mediante las vacunas, ¿no? Y ya saben el mecanismo de la vacuna. La vacuna te prepara para que cuando te expongas realmente a este agente patógeno, ya tu sistema inmunológico ya sepa cómo atacarlo, neutralizar. Las vacunas definitivamente se coloca a las personas que no han tenido, obviamente, un contacto directo con el virus, con la bacteria o con el agente infeccioso. ¿Ya? Entonces, muchachos, esto de acá ya hemos visto con respecto al sistema inmune. Entonces, hemos visto las principales formas de contagio y las etapas de una enfermedad. Y ustedes son testigos, pues, en base a toda la información que reciben de los medios de comunicación, ¿no? Hay una etapa de incubación. Hay muchas personas que la etapa de incubación lo presentan, ¿no? A los 5, 6 días, ¿sí o no? ¿No? A veces uno se hace la prueba y le dicen, ¿cuánto ha sido la última vez que has estado en contacto con alguna persona? Entonces ahí contabilizan, pues, ¿no? Este periodo de incubación varía entre 5 o 7 días, ¿no? Es una etapa donde, que va desde que tuviste el primer contacto con el virus hasta que aparezcan los primeros síntomas. Luego viene la etapa del desarrollo donde vas a tener todos los síntomas característicos de la infección y luego viene una vez, en caso de bacterias, vamos a administrar antibióticos. Los antibióticos sí los matan a las bacterias, ¿sí? Entonces, ya una vez que se mató a la bacteria, ya viene una etapa de recuperación, esa es la etapa, ¿no? De convalecencia. ¿Ok, muchachos? Espero que haya sido claro en esta parte. Gracias por su atención.